Bueno, pues el siguiente ponente, Javier García Madruga, desarrollador de negocio de Imagine Food, licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca. En 1994 se hizo MBA para la Escuela de Negocios en el 2005, con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores, en la consultoría de negocios, telecomunicaciones, tecnologías de la información, biotecnología, alimentación y retail. Actualmente, Business Development de Imagine Food está involucrado en el ecosistema de emprendimiento como cofundador de diferentes startups e mentor desde el año 2007 en EA Business School en Entrepreneurship Center. Antes de entrar Javier García Madruga al escenario, prefiere que tengamos un vídeo, después saldrá un escenario y explicará. Quiero empezar su ponencia con... When one reason or another we attempted to change these hard times, our own genetic identity became our only true ally to finally survive. Introducing PrepPack, the smart food scale that gives you real-time insight into what you eat. Understand your food's nutritional balance based on weight, not labels. PrepPack, connect with your food. Soylent is an alternative to traditional food that gives people a convenient, affordable, and healthy way to fuel their body. It takes a little bit of perspective to see that food really is made out of chemicals. It is reducible, and we can build it back up, and we can change it, and we can make it better. 1 bag equals 1 day of food. Just mix the Soylent with water, and you've got a complete day's worth of nutrition ready in less than 3 minutes. It's hard to describe, isn't it? Sometimes all we need is a reminder from the other senses. I can say to you that this coffee has notes of chocolate, almond butter, and strawberry jam. Introducing Ophone. Ophone is like a phone for aroma. It works with a mobile messaging app that lets you take a picture, tag it with over 300,000 possibilities, and send it as a no-note to friends. When you receive a no-note, you play it on the Ophone like this. Say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. Strawberry yogurt. Apples. Most orders arrive the next day. How cool is that? Amazon Dash. Shopping made simple. We developed Telstat, a device that tells you what's in your food. It's hard to know what's in our food. This apple, for instance, does it have pesticides? This apple has no pesticides. I simply weigh the tails back and forth. Start shopping.
Hello? Can you guys see my screen? What kind of yogurt do you want? Blueberry, strawberry? This one, Billy? Yeah. Bueno, señores, un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, este vídeo es un poco el aperitivo de lo... Porque al final una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo primero agradeceros, agradecer a la invitación a la escuela y el estar aquí para contaros qué estamos haciendo desde Reimagine Food y sobre todo un objetivo que siempre en todas las organizaciones es agitar la mente, ¿no? Al final, probablemente, alguna de las cosas que habéis visto ya están en nuestras vidas. Este vídeo lo tenemos hace año y medio, 2 años, por ejemplo el tema de Amazon, ya tenemos el Amazon Prenda, que en Madrid pedimos y en hora y media, en una hora, lo tenemos en nuestra casa. O sea, al final, este tipo de cosas, lo que os queremos decir es que están presentes en nuestras vidas, o están empezando a estar presentes en nuestras vidas, y si no, lo estarán mañana. Hablaremos después de un vídeo sobre el mundo de los robots, aplicado al sector, al mundo de la hostelería, que la verdad que sorprende, ¿no? Entonces, todo esto está inmerso en lo que nosotros denominamos economics. Perdonad porque está en inglés la presentación, pero no me da tiempo a traducir cosas, pero al final, ¿qué es economics? Economics es la nueva economía de la alimentación, en la que estamos todos inmersos y en la que además nosotros somos protagonistas, ¿de acuerdo? Al final partimos de que hay unos nuevos jugadores, unos nuevos players que están apareciendo en el sector, es decir, hay, hablábamos de Amazon, hablábamos de Siemens, Alibaba, compañías que están trabajando, por ejemplo, en el tema de la impresión 3D, en la cocina del futuro, compañías que veréis después, startups que están surgiendo como Soylent, aquí en España probablemente no tenga mucho futuro, pero este señor en Silicon Valley de San Francisco está de moda, es una bebida que ingieres todo lo que necesitas, digamos, nutricionalmente durante el día. Este señor no le gusta cocinar, no le gusta comer, entonces digo, bueno, de un paso me alimento. Y sobre todo hay un montón de dinero, un montón de inversores que están jugando o quieren jugar este partido. Al final, pensar que además este es el ecosistema de players, pero luego pensar que nosotros también, como consumidores, estamos exigiendo cada vez muchas más cosas, que es pues, conceptos como productos orgánicos, productos saludables, productos locales, la transparencia, la naturalidad, la personalización. El tema de los alérgenos, por ejemplo, que ahora que en los últimos años de repente, la curva, tengo un hijo que tiene 8 años y hace 7 me costaba encontrar leche de soja en los supermercados. Ahora ya es algo más habitual, pero hace muy poquitos años esto no estaba en línea habitual. Evidentemente, todo esto al final está generando, además, replanteamientos de aspectos como la proteína de la carne. Hace 2 años salió un informe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que comer mucha carne era crucial para la salud. Eso generó un terremoto en todos los grandes, estábamos con campo frío, que ¿cómo que la carne? Pues sí, de repente empiezan a surgir lo que se llaman alternativas a las proteínas, la de la carne y la de la leche. El consumo de leche en este país y en el mundo en general sigue una caída sistemática y que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Y a cambio de qué? Pues sustituimos la proteína de la carne por la proteína vegetal. Hay una empresa en Estados Unidos, una startup que se llama Impossible Foods, que ha creado una hamburguesa que tiene el mismo sabor, la misma textura que la hamburguesa tradicional. En esa compañía, el señor Bill Gates ha invertido $100 millones. Y es una de las comidas o hamburguesas que están de moda en estos momentos en Estados Unidos. Los insectos. Aquí, igual que el tema de Soylent, probablemente en España, en Europa, costará, pero os aseguro que ya hay Exo, por ejemplo, tiene unos snacks basados en proteína de insectos, de grillos,
que están riquísimos, lo seguro, están riquísimos. Y sustitutos de los alimentos, sustitutos de alimentos. No me quiero parar aquí, pero os digo, aquí hay nuevas tendencias que están apareciendo y que en la profesión mañana habrá que considerar, seguramente. Y luego llega el impacto brutal de la tecnología. El impacto brutal de la tecnología, el mundo de la movilidad, el mundo de la realidad aumentada, la impresión 3D, todo lo que es el Big Data, el Internet de las cosas. O sea, dentro de unos años se habrán muchos temas que al final, cuando tú llegas a un restaurante, ya bueno, sepan todo de ti y la comida o se prepara el menú para que tú te sientas, como decía antes José, que la experiencia sea absolutamente virtuosa en ese escenario. Pues todo esto, además, hemos generado, hemos generado un mapa que lo llamamos la visión del mañana, donde en cuanto a 3 horas de ejecución, como veis hay 2016, 18, 19 y 23, y aparecen por un lado los conceptos que están, diríamos, replanteándose, que están empezando a aparecer como tendencias. Una segunda capa que es el impacto en cuanto a la tecnología. Esto de alguna forma es lo que estamos ya viviendo hoy. Estamos en esta hora, ¿de acuerdo? El Big Data, lo oímos todos los días, el mobile, la realidad aumentada, los asistentes de voz, la economía colaborativa, ¿de acuerdo? Y todo lo que es un tema que a lo mejor conocéis menos, que es el vertical farming. Probablemente pronto en los supermercados y en los restaurantes tendrá la oportunidad de que cultivemos y que pues, a lo mejor nos llevemos la lechuga cuando vamos a supermercado a casa o en el propio restaurante de Madrid hay uno que lo hace ya. Todo esto al final, con la exigencia del consumidor, aquí estamos hablando de productos saludables, productos, todo el concepto de la conveniencia, todo el concepto de la experiencia que ya empieza a exigirse. No me voy a parar aquí, pero en realidad todo este mapa son cosas, insisto, algunas están ya, las empezamos a tener encima de nuestra mesa, pero de verdad, aquí nosotros, o sea, lo que quiero trasladaros es que, o sea, agitaros la mente y segundo, daros cuenta de que también vais a ser protagonistas de esta película que os espera. ¿De acuerdo? Vais a ser protagonistas como consumidores, vais a ser protagonistas como responsables de un negocio de restauración, vais a ser responsables de el rol que tengáis dentro de este tema. Quiero además ahora, o sea, quiero contaros además casos prácticos, de verdad, o sea, situaciones o startups o compañías que están triunfando. A lo mejor hablamos de un mercado americano, de un mercado europeo, pero que realmente ya tiene sentido el mapa este que os dibujaba de innovación. Por ejemplo, ahora mismo las compañías de alimentación y de tradicionales en los últimos años están viendo cómo sus ventas decaen de una manera muy significativa frente a otras nuevas marcas, lo que se llaman marcas emergentes, que están empezando a preocupar a las grandes del sector. Aquí, de hecho, Giovanni, esto es el yogur número 1 en Estados Unidos. Hace 5 años este yogur no estaba en el mercado. Ha conseguido superar a Yoplait, a General Mills. Esto hay en Europa, empieza a haber otros Chobani's, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los señores, esto además lo vemos en nuestros lineales. El Special K de Kellogg's, una caída en ventas de un 39%, frente a otros nuevos players que están apareciendo en el mercado, y esto lo vemos. Vamos al lineal y vemos el nuevo snack de no sé quién, los snacks de las propias marcas grandes de los retailers. ¿Vale? Bien, entonces, imaginad, todo esto es un mapa donde no están las empresas más relevantes que están naciendo en el sector de la alimentación a nivel mundial, donde aparece por categorías: bebidas energéticas, sodas, patatas, meat and dairy substitutes, la alimentación infantil, caramelos, las proteínas, el café, los packs de alimentos, frutas y vegetales, snacks de frutas y verduras. Acaba Caridad Pascual
sacó el otro día, no sé si lo he visto, ¿cómo se llama? Un batido basado en este concepto. Bueno, insisto, este es el futuro, y estos son casos reales de que algunas de las empresas, como digo, el señor Berlín se ha invertido en ellas 100 millones de dólares, ¿de acuerdo? Si lo llevamos a otro campo que es el de la restauración, ocurre lo mismo. Imaginar aquí, como bien explicaba antes David, todos los procesos que hay que tener en cuenta a la hora de tener un restaurante. Pues lo que tenéis aquí es imaginar educación del empleado, temas de staffing, todo lo que es la gestión de las listas de espera, el equipamiento en la cocina, el tema del wifi, el point of sale, el dispositivo de atención a todo lo vinculado a la gestión digital, el marketing y el CRM. Bueno, todo esto impacta en cualquier restaurante, ya sea el más innovador o el que comentabas tú de tu pueblo de arroz con bogavante. Es decir, al final, probablemente, y estas son compañías que están apareciendo y que son casos de éxito, dentro de 10 años, si vosotros lo viviréis, tendréis algún tipo de solución para gestionar alguno de estos aspectos. Seguramente, porque al final estas tecnologías te han llegado para quedarse. No hay un paso atrás, no hay posibilidad de un paso atrás, ¿vale? Si esto, hicimos una con Macro España en Barcelona, un evento que se llamaba el Hacking the Restaurant Experience. Hicimos durante una mañana, reunimos a restauradores, reunimos a startups del sector, a algún que otro pensador, decimos, ¿cuál es el futuro de la restauración? ¿No? Entonces, imaginar en los puntos. 1, atraer a los clientes, recibir a los clientes, los pedidos y las comidas, la comida en sí, el escenario de comida y el pago. Si os dais cuenta, este proceso no ha cambiado en siglos de historia, o sea, es lo mismo. Lo único que estamos haciendo aquí al final es cómo, y aquí hablamos de casos de éxito españoles, esto ya lo hemos ido haciendo para casos de éxito españoles y compañías que ya están funcionando en España. Todo esto, cómo ya debemos ser conscientes de que al final esa tecnología nos puede ayudar a trabajar con nuestro negocio. Totalmente de acuerdo con David, es decir, junto a una buena gestión, la innovación tecnológica, podemos tener una mayor eficiencia. Y os digo, esto, aquí desarrollamos un poco más, es decir, esto los conocéis, son casos de Yasid, que hace el ordering, el tenedor, el tema de los bots, que los chatbots, ¿sabéis? Que es un poco, son los sistemas inteligentes que por voz puedes ordenar, el Siri para que pongáis una referencia es el Siri, porque hay sistemas para hacer esto, el social wifi, los beacons, que son los sistemas de detección de presencia, donde ahí puedes meter un montón de servicios inteligentes. El atraer clientes, ya han venido a mi restaurante y trabajo con ellos, ¿no? La gestión de colas, la fidelización, el desarrollar juegos para que estén entretenidos. Bueno, todo esto son, no quiero pararme aquí, son realidades, tecnologías que ya están en nuestras empresas. Por ejemplo, otro tema que está aquí, ya estoy dentro del restaurante, ¿vale? En el caso desarrollar un storytelling, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decías David, ¿no? El tema de un storytelling además con impresión 3D con un modelo de... esto es Curinos, es un restaurante que hay en Estados Unidos, en San Francisco, donde no hay camareros. Tú llegas a tu tablet, haces el pedido, luego te genera un entorno para que estés allí disfrutando del ambiente tal, y luego se abre una especie como de desk que recoges tu comida. ¿Vale? Bueno, los Gourmet Partners con interactividad, esto, una compañía que se llama Nuformat, que hacen cosas muy interesantes, y todo el tema de la realidad aumentada, todo el restaurante. Bueno, estas son cosas que ya existen, o sea, estas son cosas que probablemente algunos los conocéis, pero ya están en el mercado. Y a lo mejor son pioneros los que han apostado por este tipo de iniciativas, el tema de los pagos,
Pero al final es la disrupción, la innovación. Es decir, ¿por qué aparece la disrupción? Cuando unes, de alguna forma, un conjunto de disciplinas que ya están, las integras con el mundo de la conectividad, las integras con el mundo de la nube, del cloud, y al final empiezas a desarrollar, bueno, lo llevas a nuestro sector, que es los proveedores de restauración, del sector retail, los del propio school, los hoteles, es decir, todo esto es una convergencia de tecnologías y ecosistemas que nos hace, de alguna forma, pues bueno, pues otro modelo de otro conjunto de startups que están trabajando en estas experiencias. No me voy a parar aquí. Pero insisto, queremos el tema de el Solution de Ibiza. Este proyecto es una experiencia inmersiva en el que tú te metes dentro de, puedes estar degustando la experiencia marina de estar con el pez que te estás, diríamos, estás comiendo, ¿no? Paso más rápido. Aquí, el tema de los robots. Aquí voy a hacer un inciso y quiero poner un vídeo también. Este vídeo va a ser... ¿Paramos? Quiero que veáis este vídeo del mundo de los robots, cómo va a impactar, porque la verdad que es un campo en el que a mí le tengo mucho respeto. Los robots están generando disrupción en este sector, ¿no? Robot y inteligencia artificial. Las grandes universidades, los grandes centros de investigación están detrás de toda la robótica y de cómo integrar además diferentes disciplinas. Un Samsung, por ejemplo, tiene un proyecto súper disruptivo, ¿no? Que es la cocina del futuro. Mirad, este sistema que lo que te hace va por los pasillos de los supermercados y va haciendo una gestión, va identificando qué producto falta, para ayudar al retailer a automatizar de una manera increíble toda la gestión de stocks. Este es el food delivery. Bueno, sabéis que ahora el tema de la entrega de la comida, ya no es el tema que empezó con la pizza de Telepizza que nos la llevaban a casa. Ahora estamos hablando de una guerra a nivel global con el tema de la comida terminada, comida preparada. Y aquí son lo que llaman los meal kits que en España vamos a tener un boom en este sentido. Bueno, claro, dicen que los robots van a hacer... Espero que no nos... O sea, la parte de personas, creo que no nos sufriría nunca, ¿no? Que no nos hace... Pero es verdad que tenemos que tener esto en nuestras cabezas, ¿no? Esta a lo mejor lo habéis visto. ¿Habéis visto alguno este robot? ¿Sí lo habéis visto? Este está ya en Carrefour en España, lo tienen en algunos sitios. Bueno, interactúas con él, la información. Este es un poco el de la cocina, Morey, uno de los iconos en innovación robótica, que está siendo una referencia.
industrial scale, we're getting to a point where it's even going to a small scale farm. O sea, este señor viendo vídeos de YouTube aprende, como aprendemos los... Como decía ella, aprendemos a ser cocineros, ¿no? Where innovation, emergency, sensor technology, and information system allows us to much more in a smaller, more Hablaba de las personas, hablaba de gestionar e interpretar las emociones. Si yo estoy en un restaurante y me siento mal atendido por un camarero, diríamos, seguramente el robot no va a ver que estoy enfadado, va a tener una cara de, pero imaginar, aquí estamos ya dando un salto de cómo tocar el punto de las emociones. Bien, bueno, hagamos. Insisto, hay cosas que ya están en nuestra vida. Quizás algunos de los temas de robots supone estimo que va a haber un recorrido en cuanto al tiempo mayor, pero todo lo que habéis visto es real, o sea, está presente en foros y eventos a los que hemos ido, campañas de presentación de algunos de los players del sector y está ahí, va a estar en nuestro lado, ¿no? Entonces, también hay casos de toda negocio de fracaso. Os cuento qué ha pasado con esta compañía. Esta compañía se llama Divisero, ¿vale? Esta compañía, una serie de inversores, invirtieron 120 millones de dólares en ella, en Estados Unidos, para sacarla adelante. ¿En qué consiste? Pues tú lo que tenías era un preparado, que lo ponías en esta maquinita, es como el Nespresso de los tubos, o pretendía ser el Nespresso de los tubos, cerrabas la maquinita y le dabas al botón y te salía el zumo que tocaba. Bien, pues un día, unos señores de una de las revistas, no recuerdo si fue de Clash, bueno, el caso es que se dieron cuenta que ese mismo proceso lo pueden hacer con las manos. Y le digo, ¿para qué vale el robot? ¿Qué pasó? Que esta compañía quebró. Esto ha sido hace 2 meses. Pensar como algo que se supone que es súper innovador, a la vez generó un proceso que, pues digo, ahí veis, está grabando otro vídeo diciendo, ¿para qué necesito yo la máquina? Voy al supermercado, compro el zumo, como este está rico, lo llevo a casa, lo hago con las manos, ¿y para qué necesito la maquinita? Pues ejemplos de fracasos también. La innovación es arriesgada, el riesgo está ahí, es decir, muchas de las cosas que tenemos realmente dejarán de estar. El David Chan es un modelo que hay en Estados Unidos donde es un modelo de restaurante que entrega a domicilio, pero no hay restaurante, ¿vale? Entonces, este es un tema que está otra compañía que cerró, Marvel, que también fue un caso de éxito en su momento hace 2 años, pero lo que te hacía era, te llevaba la comida a casa. Tú entrabas en su página web y tenías pues una serie de platos y esto fracasó. Entonces, os cuento estas cosas para que os des cuenta de que hay un boom dentro del sector vinculado a esto, donde habrá casos de éxito y casos de fracaso. Pero, como decimos, de los casos de fracaso también se aprende. El tema de los meal kits, quiero hacer referencia un poco a este tema y que conecta con vuestro mundo, es decir, el que tú compres un kit que te llega a casa con todos los ingredientes y tú además te traen la receta y puedes prepararlo, ¿de acuerdo? Esto hay varias empresas, Boricon es una de ellas, pero os digo, estos señores de Hello Fresh sirven en Estados Unidos entre 4 millones, 5 millones de comidas al mes. Estamos hablando de 300 en los Estados Unidos como 4, digamos. Pero dar cuenta de que estos señores, tienen una capacidad de servir a millones de clientes. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los números que lo que estamos intentando es aprender tendencias que están encima de la mesa. El sector de la alimentación está dominado, como veis, por no muchas compañías, Danone, Coca-Cola, Queremos Más, es decir, todas estas están queriéndose involucrar. Los puntitos estos que veis son nuevos negocios. Cosas que a mí me sorprenden, por ejemplo, estos señores que aquí no lo voy a poner, que es Campbell Soup, te analiza
Otro tema que está, toda la parte de investigación genética, cuál es tu ADN, y te hace una dieta personalizada. Eso también es el futuro. ¿Os cuento? La investigación genética está ahí. Yo tengo tendencia a engordar porque el hidrato de carbono que viene del pan o de la pasta me hace daño. A lo mejor tengo que tomar otro tipo de hidrato de carbono, tengo que tomar otro tipo de proteína. Esto llegará un momento en que tengamos la capacidad de perfilar el cómo somos y el qué nos viene bien para comer o no, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay, no quiero pararme aquí, esto quizás lo habéis oído, o sea, Whole Foods era una cadena de supermercados en Estados Unidos que era como el referente de comida saludable. ¿Quién lo ha comprado? Amazon. Lo compró hace un mes, ¿vale? Los veganos, ¿vale? Tyson Foods es la compañía número 1 en Estados Unidos de producción de carne. Ha comprado una compañía que ya tenemos. Esto es me parece que era aquí tenemos otra foto en Carrefour en Madrid. Ya tienes un montón de hamburguesas que no son de carne, no son de carne, son de otros alimentos. Bueno, todo esto aparece porque al final empieza a haber un mercado de food replacement, es decir, sustitutos de lo que tenemos ahora puesto en nuestras mesas, ¿vale? Y que desde un tema de necesidad, los gluten free, o sea, la gente que no puede tomar, los celíacos que no pueden tomar, otros que es un poco porque el señor de Soylent no le gusta comer y dice, voy a inventar o voy a preparar o desarrollar un concepto. Sustitutos del huevo, gluten free. Sustitutos, o sea, de lo que es leche y queso. Sustitutos de la carne, proteína basada en insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo de Soylent que hemos visto antes. Mira, también ha desarrollado Soylent, lo que no voy a pararme son las barritas con snacks que tiene, es decir, la comida orgánica. Estos son unos señores que son daneses, que están teniendo mucho éxito en el norte de Europa. Una mayonesa que no lleva huevo. Estos tíos de días medios tienen un éxito brutal en Estados Unidos. No sé si se llama, está de moda. Esto ya sí que hay cosas que se sorprenden. Una gamba, parece una gamba, ¿vale? Pero simula el sabor de la gamba, que luego utilizo la carne, o puede ser un tema de impresión 3D, simula el sabor de la gamba que no se podéis imaginar. Y dices, no, la gamba que estamos, o el marisco pescado que estamos acostumbrados a tomar aquí en Galicia, pero imaginad, o sea, estamos ya, esto veis lo que hay aquí, ¿no? ¿Te acuerdas de decir? Está considerado como los nuevos superalimentos, ¿vale? Los nuevos superalimentos. ¿De acuerdo? Exo, esto es lo que les diga, estos son grillos. Esto es un snack de proteína de grillos. ¿De acuerdo? Pasta de grillos, ¿vale? Y etcétera, etcétera. Pero mira, ya viene más rápido. De repente, esto salió el otro día también. Es decir, de repente hay una curva a nivel que preferimos, o sea, de repente lo que se consume en los restaurantes y bares está superando lo que se consume, diríamos, en nuestras casas, ¿de acuerdo? Esto es una tendencia, estamos desde el año 92, estamos en el 2015, esto ya lo ha superado, nos da una información de cómo el tema de la restauración se convierte en algo muy importante para todos. Y es un sitio donde nos gusta ir, ¿a qué? Pues a comer porque es la experiencia del trabajo, porque es a compartirlo con nuestra pareja, a tener un conjunto de ellos. Aquí tenemos que estar atentos a estas nuevas tendencias, ¿no? El Smart and Healthy Vending. Las máquinas de vending para nosotros, ¿qué es? Es el euro y la Coca-Cola. Pues ahora se está desarrollando esto. Nosotros estamos en un proyecto con Carrefour en Madrid, que es vending saludable, donde aquí llegas a la máquina, buenos días, señor Javier García, y hoy le toca comer la pasta con no sé qué. ¿Y ha seguido usted la dieta casa? Va a interactuar contigo una mañana que te dices, no quiere.
te da coraje, pero de tal manera que lo que te va a ofrecer es algo vinculado a las tendencias que hemos visto antes, ¿no? Lo que os hablaba del restaurante donde no hay camareros, ahí ves los menús y tú recibes tu... ¿Ves? Ahí está, recibes tu ensalada después, te la sirven con estos. Otra gran revolución, el tema del packaging. Este caso es una... imaginar además el reto, sustituir el plástico, que el envoltorio, de alguna manera, en este caso que es caseína, pueda ser comestible. O sea, por un lado proteja el producto que está dentro y además pueda ser comestible. ¿De acuerdo? Los drones, el tema de los drones, habéis visto un vídeo. Es verdad que dependiendo del país y de la relación hay más dificultad o menos dificultad, pero es una realidad. Yo tengo una hija de 10 años, yo tengo una anécdota. Una idea de negocio para... Entonces está en la parte esta de preadolescencia. Entonces yo como padre, un poco preocupado. Y entonces digo, cuando tenga 12, cuando tenga 14, digo, el tema de preocuparte de dónde va, el tema del móvil, digo, bueno, al final vamos a tener que inventar una cosa que es el papadrón. Le voy a decir, la amenaza que le voy a decir a mis hijos, te voy a mandar un dron a ver que te portas bien. Quería contar este tema porque digo, es una idea de negocio. Si hay alguno que quiere desarrollarla conmigo, quiere invertir conmigo, estoy buscando casos de uso también, casos de... El tema que veíamos antes, Domino's Pizza, con ese robot que veis ahí para la entrega. Otros ejemplos donde también con Piaggio, los señores que hacen las motos, pues hacen ese aparatito para llevar la alimentación a casa de Uber Eats, ¿sabéis? Todo el tema de Uber, que está desarrollando también utilizar toda su plataforma para la entrega de comida. Y aquí ya por último, bueno, el tema de los sensores, o sea, los aparatitos estos que veis aquí que te dan la información. Esto yo lo he visto funcionar, es como esto. Lo pones delante de un espectrómetro, perdón, un espectrómetro y te da la información nutricional con una precisión brutal de lo que está compuesto este alimento. Imaginar el arma que tendría cualquier consumidor con su móvil que llegara y dijera, a ver, ¿qué me están poniendo? Esto funciona y es una realidad, porque utiliza una tecnología que lanza una haz de luz, un electrón interacciona con el electrón del alimento y se interpreta por parte del tío. Impresionante, impresionante. El temor únicamente aquí es, como digo, ¿cómo llega esto a tenerlo metido en nuestro móvil? ¿De acuerdo? Telespec, que es una compañía, ahora lo están usando muchísimo en países en vías de desarrollo para identificar pesticidas y productos vinculados para no ser productos de salud. Y sobre todo el tema de la inteligencia artificial, donde al final, aquí, ya os digo, estos señores que han tenido la buena idea de, en función de cómo eres, desarrollar, cómo te comportas, desarrollar una cerveza personalizada para... No voy a poner el vídeo, no tenemos tiempo, ¿vale? Se llama Intelligent X. Y el mundo de la restauración, aquí ya, queridos, esto, desde el cómo ordenar, o sea, que entres por la cocina y que digas con sistemas de reconocimiento de voz qué hay para cenar, o qué me sugieres que cene hoy, o qué tengo en la nevera, o qué tenemos que comprar mañana, ¿vale? Todos son los voice bots. Esto, hay uno que vende Amazon, que es el Echo de Amazon, que está teniendo un éxito tremendo, ¿vale? Y el tema que hablamos antes de la realidad aumentada, la experiencia en este sentido, las granjas, esto es lo que os comentaba de los vertical farmings, o sea que tú tengas la posibilidad de que en zonas urbanas crear verdaderos huertos urbanos, aprovechando cualquier sitio que os podáis imaginar. Y luego los propios retailers, mira, esto es un contenedor, creo que son daneses, entonces han cogido y han puesto un contenedor de barco y dentro lo que tienen es montado, pues esto, como veis, una granja. Y los robots que hemos dicho, el tema, ¿qué hay en la cocina? Pues digo, yo he visto una nevera de Samsung donde tú estás o sea, la inteligencia de la nevera no ha cambiado desde que se inventó hace
¿cuántos años? 40. En la nevera no ha cambiado nada. Suena el botón digital de la temperatura, que ha cambiado el proceso. Sin embargo, por delante os aseguro que hay unos refres espectaculares. El tema de lo que os digo de la Samsung Smart Kitchen, que veis aquí, que tú lo que haces es pones el producto encima de la encimera, te dice qué producto es, cuánto pesa, te sugiere combinaciones. Pues este tomate, si quiere usted tomar una dieta, un producto saludable y fresco, hoy lo sugiero que lo combine con no sé qué. Imaginad. Y ya por último, bueno, el tema de los hologramas, el tema de los robots. Mori Robotics, que era la compañía que decía que tenía éxito. La parte de los tools, que tú digas, es un poco como el caso de fracaso, ¿no? Pero sí es cierto que hay una tendencia de los Greenomics, por ejemplo, en el que tú, en función de las necesidades de nutrientes que tengas, vas a tener tus cartuchitos de nutrientes y pues ahora me voy a poner la proteína no sé qué, la vitamina C y no sé cuántos, y me tomo algo que, bueno, esto tampoco tiene muy buena pinta, la verdad, pero que va a completar mi capacidad de formar necesidades nutricionales. Y impresiones de Houdini como ejemplo de, bueno, que esto ya es una absoluta realidad, ¿no? En Londres, en la experiencia de restaurante, y luego en Barcelona ya está un restaurante de impresión 3D, no está, sí, ¿no? Hay varias iniciativas, ¿no? Pero bueno, al final, todo esto vinculado al concepto de personalización con sabor y salud. Y nada más, o sea, espero que eso también puede ser un tema interesante. Tener un robot, esto del ejercicio, yo que soy padre, me encanta hacer ese ejercicio todavía. Pero están, si ponéis en YouTube, Reimagine Food, estos vídeos que habéis visto y tal, los podéis ver, os invito a que los veáis para que también os inspire